Hola a todos, les saluda Ramsés Sevilla y estoy encantado de estar en esta hermosa colaboración al lado de nuestros amigos Colectivo Lectores en el Desierto, en el marco del gran carnaval de las lecturas febrero 2023. Gracias, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por suscribirse al canal en YouTube de su servidor Ramsés Sevilla, también de Lectores en el Desierto, seguirnos en Facebook, muchas gracias. Antes de hablar del libro del que voy a leerles un poco, quiero hacer un poco de contexto histórico. En 1948 la ONU, y apoyada por muchos países de nuestro planeta, dieron la aprobación para fundar el país de Israel. Los israelitas ya se encontraban, sin embargo no había un territorio determinado o fijo para establecerse. De tal manera que posterior a la Segunda Guerra Mundial y después de todo el caos que es evidente que conocemos de esa época, pues se le otorga a Israel un espacio determinado en Medio Oriente. Sin embargo, como todo, tenía que existir una división de territorio, alguien tenía que perder y en este caso perdió Palestina parte de ese territorio. De tal suerte que desde 1948 y hasta la fecha Palestina e Israel han estado en una guerra encarnizada y es de índole político, social, cultural, religioso, militar. Ha habido tiempos de paz, sin embargo es una paz con tensión, es decir, de repente un ciudadano mío palestino ha caído por un pequeño accidente o ha fallecido por X circunstancias o uno de Israel, entonces vuelve otra vez la atención y ahí es en donde tenemos esas referencias en nuestro planeta, en las noticias hablando de que Franja de Gaza otra vez hay conflictos, porque esa es la frontera natural que divide a Israel de Palestina. El límite más famoso en cuanto a la división bélica. Lo podemos también encontrar, por ejemplo, cuando fue la guerra de los misiles con Cuba, en la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Derivado de esta situación, Palestina y varios países de Medio Oriente empezaron a tener grupos extremistas, grupos armados. Uno de ellos fue Hamas, o Hamas si le quieren llamar así. Este grupo terrorista es el antecedente de lo que hoy conocemos como Al-Qaeda. Al-Qaeda es el predecesor de las ideas políticas, militares y estratégicas de Hamas. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de Mossab Hassan Youssef en el libro El hijo de Hamas. ¿Quién fue Hassan Youssef? Bueno, es nada más ni nada menos que el sublíder del grupo Hamas, quien por circunstancias que yo no les voy a spoilear, pero que se encuentran aquí en el libro, termina siendo un informante del grupo Shin Bet de Israel. Es decir, estaba participando como, o lo estaba catalogado como el príncipe de la organización de Hamas por su padre, quien es el fundador de Hamas, pero a la vez estaba siendo informante o estaba apoyando al bando contrario. Tan es así que él estaba informando, estaba tratando de evitar el conflicto o ayudar a que se encontrara una paz y evitar que se propagara o se extendiera, acrecentara y empeorara esta guerra entre palestinos y musulmanes. No les quiero decir un poquito más porque este libro es una recomendación para poder conocer lo que es Medio Oriente, lo que es conocer la otra cara de la moneda. Siempre vemos como la yihad como lo peor que ha existido en nuestro país o en nuestro mundo, en Medio Oriente, cuando en realidad pues tendríamos que estar analizando qué hay detrás de esta información o por qué existe este odio encarnizado, por qué existe esta guerra encarnizada.
Y este libro es uno de los que yo recomiendo para poder conocer esa otra faceta, esa otra cara de la moneda. Sin más, quiero leerles un poco de este texto. Espero que les guste. Lo que voy a revelar ahora solo lo han sabido hasta este momento un puñado de hombres de la inteligencia israelí. Voy a develar esta información con la esperanza de que arroje luz sobre un gran número de hechos significativos que han permanecido rodeados de misterio durante largo tiempo. El día decisivo, el día que decidí hacer todo lo que estuviera en mi mano para detener aquella locura, empecé descubriendo todo lo que pude de las actividades y planes de Marmar Bahuti y de los líderes de Hamas. Le conté todo lo que descubrí al Shin Bet, que estaba haciendo todo lo posible por encontrar a esos líderes. Dentro del Shin Bet me habían asignado el nombre clave de Príncipe Verde. El verde aludía al color de la bandera de Hamas, y príncipe era una referencia obvia al rango de mi padre, el rey dentro de Hamas. Así que con 22 años me convertí en el único infiltrado del Shin Bet capaz de penetrar en el brazo militar y político de Hamas, así como de facciones palestinas. Pero esta responsabilidad no descansaba solo en mis hombros. Ahora tenía claro que Dios estaba situado expresamente y por alguna razón en el corazón del liderazgo de Palestina y de Hamas, en las reuniones de Yasser Arafat y dentro del servicio de seguridad israelí. Yo era el único capaz de hacer este trabajo y podía sentir que Dios estaba conmigo. Quería llegar hasta el fondo, saber todo lo que pasaba. Había estado en el centro de la primera infiltrada, rodeado de violencia. La muerte había llegado y había llenado hasta los topes el cementerio que había jugado el fútbol de pequeño. Había tirado piedras, había violado el toque de queda. Sin embargo, no entendía por qué nuestra gente continuaba con la violencia. Ahora quería saber por qué estábamos haciéndolo otra vez. Necesitaba comprenderlo. Desde la perspectiva de Yasser Arafat, el levantamiento solo estaba motivado por temas políticos, económicos y por ver quién ostentaba el poder. Era un gran manipulador, un titiritero que movía los hilos de los palestinos. Delante de las cámaras condenaba a Hamas por sus ataques contra civiles en Israel. Hamas no representa a la ANP ni a los palestinos, insistía. No obstante, hacía muy poco por impedir los ataques. Satisfecho de que jamás le hiciera el trabajo sucio, así él dejara de ser el blanco de las críticas de la comunidad internacional. Se había convertido en un político viejo y astuto que sabía que Israel solo podría detener los ataques asociándose con la ANP. Cuantos más ataques, más pronto Israel sentaría a la cabeza de las negociaciones. Durante ese tiempo apareció un grupo a escena. Se llamaban a sí mismos Brigadas Mártires al-Aqsa. Los soldados de la FDI y los colonos eran sus objetivos predilectos. Nadie sabía quiénes eran esos tipos ni de dónde venían. Parecía un grupo religioso, pero nadie en Hamas ni en la yihad islámica los conocía. Tampoco se presentaban como una rama nacionalista de la ANP ni de la Fatah. El Shibet estaba tan perplejo como los demás. Una o dos veces por semana el coche de algún colono era atacado con una precisión mortífera. Ni siquiera los soldados israelíes, fuertemente armados, estaban a su altura. Un día Loai me llamó. Tenemos noticias de que algunos hombres no identificados han visitado Maher Oded y necesitamos que descubras quiénes son y qué relación tienen con él. Eres el único en quien podemos confiar. Maher Oded era de los líderes principales de Hamas buscado por el Shibet. Era el jefe de la ala seguridad de Hamas dentro de la prisión. Yo sabía que era el responsable de la tortura que ahí se llevaba a cabo. Sospechaba que era el instigador de los ataques suicidas. Oded también era de las personas muy reservadas, de lo que hacía casi imposible que el Shibet pudiera reunir pruebas suficientes para autorizar su arresto. Aquella tarde por el centro de Ramallah yo conducía. Era el mes del Ramadán y las calles estaban vacías. El sol se había puesto, así que todo el mundo estaba en casa rompiendo el ayuno diario cuando entré a un aparcamiento en la misma calle del edificio de apartamentos donde vivía Maher Oded.
Aunque no me había entrenado para aquel tipo de operaciones, conocía las normas básicas. Eh, en las películas los agentes permanecían sentados en el coche, aparcado al otro lado de la calle, donde vivía el sospechoso, y vigilaban con cámaras extravagantes y demás cachivaches de espías. A pesar de que el Shivet disponía de equipos extremadamente sofisticados, lo único que yo tenía para realizar mi misión era mi coche y mis ojos. Solo debía vigilar el edificio y seguir la pista de quién entraba y quién salía. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a mi canal en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube de Lectores en el Desierto, síganos en Facebook, déjenos en los comentarios, compártalo con sus amigos y familiares para que más gente conozca de estos temas, los pueda indagar, los pueda criticar, los pueda evaluar y por supuesto debatir con argumentos, porque quien conoce su historia está básicamente apoyando a que no se repitan los errores del pasado, a que mejore nuestra sociedad y creamos ciudadanos cultos, con criterio y que no se dejen llevar por lo que dicen los demás. Mi nombre es Ramsés Sevilla y les doy infinitas gracias por estarnos acompañando. Les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hasta luego amigos.